En esta oportunidad, los maestristas de Gerencia de Proyectos, Convención en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional del Callao, integrantes del grupo de trabajo número 8, vamos a realizar la proyección del cambio de matriz energética del Perú al año 2050, simulado en el programa Dinámica de Sistemas Benzin, teniendo como docente del curso al magíster Rubén Gómez Sánchez Soto. Iniciamos realizándose las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Cuál es el propósito que se desea alcanzar? ¿Cuál es el comportamiento en el futuro? Damos pase a nuestro siguiente compañero. Muchas gracias. Para proseguir con la exposición, la pregunta es, ¿cuál es el problema a resolver? Bueno, con respecto al problema a resolver, es en un ámbito, digamos, de la máxima demanda en el sistema interconectado nacional, que en el año 2022 ha sido 7.070 megavatios en general, y con una tasa de crecimiento aproximadamente de 3,67 en el sistema interconectado en general, ¿no? Y dentro de esto, por ejemplo, hay una carga preponderante que consume, digamos, en el tema de máxima demanda, que es la minería en un 43,9%, y un despacho, digamos, el que ha primado, digamos, en la máxima demanda, que es por la energía con gas en un 45,5%. En el siguiente punto tenemos lo que es el tema de la generación de energía eléctrica. Básicamente es en el parque de generación de energía, a cómo está la demanda, cómo se está proyectándose el tema en el sistema interconectado a nivel de generación. El parque, dígase, digamos, el tema hidráulico, el tema de gas natural o energía renovable, ¿no? Cómo está la proyección, digamos, en general. El tercer punto es cómo está la matriz energética a nivel internacional y cómo está a nivel nacional. Básicamente tenemos una perspectiva interesante de lo que es el tema de la matriz energética mundial, que prima lo que es la energía con el tema del petróleo. En el Perú, básicamente, prima ciertos puntos que corresponderían a lo que es el tema hidráulico en un 66%, el tema térmico el 30%, entre eólico y solar hacen un 4% a nivel general, y también tenemos un tema interesante, digamos, como parte del problema que es la emisión de CO2, digamos, en el medio ambiente, ¿no? Ese es un problema latente que se vive, digamos, en el tema energético, por ejemplo, son las centrales a gas las que emitan la mayor cantidad de gas correspondiente, en este caso en el sistema interconectado nacional, casi se emite un 30% en tema de emisión de CO2. Otro problema latente también que tenemos en el Perú es un tema que prima bastante, que pesa bastante, que es el tema de las reservas de gas natural, que básicamente a la actualidad se tiene unas proyecciones bien bajas en las reservas en gas natural. Hasta el año 2019 teníamos unas reservas probadas de 10,1 TCF, que desde ahí parte, digamos, el tema, digamos, de poder consumir estas reservas, tanto en la exportación y el consumo nacional, y se prevé que más o menos al año 2030 aproximadamente vamos a tener un déficit así generalizado en lo que es el tema de gas, tema de ese recurso, digamos, en la explotación, el consumo nacional. Entonces, a ese entonces vamos a tener un problema generalizado con lo que es el tema de crisis energética por generación con gas. Como siguiente punto, tenemos la problemática del nodo energético del sur, que básicamente sería un problema de cargabilidad en las líneas de transmisión, que es el tema del consumo del sur. Junto con todo eso, la problemática es generalizado, tema del gas, tema de la cargabilidad en el sistema, y sumado a todo eso, necesitamos, digamos, una proyección mejor, un plan, digamos, de mejoramiento en el tema energético, ¿no? Entonces, para ello, como solución, vamos a ver nuestros recursos que disponemos, y le daré el pase al siguiente compañero para que pueda exponer el tema hidráulico. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos hacemos es respecto a cuál es el propósito que se desea alcanzar. Con respecto a esto, vamos a hacer una perspectiva general, digamos, de los recursos que tenemos hacia el año 2050, ¿no? Para ver el respecto, digamos, cómo sería, digamos, nuestra proyección en el tema de matriz energética y nuestros recursos. A continuación, de ahí pase para que se pueda hablar en el tema hidráulico. Muchas gracias. Gracias por el pase, compañero. Siguiendo con la exposición, vamos a exponer lo que es el recurso hidráulico con el que cuenta nuestro país y los proyectos que se vienen elaborando para un futuro cercano. La siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver aquí, hemos hecho un cuadro de resumen sobre los 53 proyectos que nuestro gobierno viene
elaborando para poder abastecer de energía mediante la generación hidráulica. Como podemos ver, la más importante empresa central que se está construyendo en estos momentos es la central hidroeléctrica de Charín, que está que va a generar una potencia instalada de 600 megawatts, que es una de las más importantes que el gobierno está pensando implementar en estos días. Y bueno, también sería bueno de que se implementen las restantes, como lo hemos podido plasmar en este cuadro. Las centrales que están en rojo son las más importantes que nuestro país tiene. Gracias. Muchas gracias, compañeros. También para continuar con la presentación se ha identificado parte de la problemática, ¿no? La cual es la generación de la energía térmica y de la contaminación que generan estas plantas en la producción de energía. Aprovechando el gas, el carbón o el diésel. Bueno, se ha visto como alternativa y como proyección al año 2050 usar las energías renovables, en la cual nuestro país tiene un gran potencial, mencionando algunas de ellas, la energía eólica, hidráulica, solar y mareomotriz. Muchas gracias, compañeros. Continuamos. Para continuar con la exposición, es la tercera pregunta que nos hacemos en la discusión que estamos realizando, que sería, ¿cuál es el comportamiento en el futuro? Básicamente, para poder analizar, digamos, cómo va a ser el comportamiento de este tema que estamos tocando hacia futuro, nos hemos valido del programa BENSIN, que es un programa de simulación de dinámica de sistemas, y que contiene partes interesantes como las que voy a mencionar, ¿no? Por ejemplo, es un modelamiento interesante, una ecuación diferencial que modela prácticamente el modelo del sistema que queremos analizar. Y esto básicamente son las ecuaciones que rigen, ¿no? En nuestro análisis, en nuestra concepción, digamos, de poder simular lo que queremos analizar, se ha hecho unos diagramas causales, por ejemplo, para correlacionar los fenómenos que implican, digamos, este análisis, ¿no? Y posteriormente implementarlo a través del diagrama Forrester en el BENZIN. Acá unas simulaciones breves, cómo se ha desarrollado lo que se ha buscado, digamos, de las librerías, tanto el COES, otras entidades que analizan, que tienen estos datos, y cómo lo hemos volcado en el BENZI, ¿no? Ya que están los resultados, tanto de la máxima demanda y también de las reservas disponibles. Los resultados básicamente se han obtenido, digamos, cómo está, digamos, nuestras reservas hacia el futuro del año 2050, tanto en las reservas, tanto en la matriz energética, y cómo se va a comportar el CO2 al haber disminución de algunos recursos que sí contaminan, ¿no? Muchas gracias. Para complementar la exposición de la discusión que hemos tenido hace un rato, vamos a simular, vamos a analizar, vamos a explicar un poco de cómo se ha desarrollado el modelamiento en el programa BENZIN. Bueno, básicamente es volcar los datos que se ha tomado de la bibliografía que se ha encontrado, la data correspondiente, y volcarlo en el BENZIN, ¿no? Y se ha hecho de la siguiente manera. Básicamente, acá se han, por ejemplo, en el tema de máxima demanda, con la proyección que se tiene por parte del COES, se ha volcado en el programa del BENZIN y se ha podido simular cómo es el comportamiento de la máxima demanda, ¿no? Como pueden apreciar acá, con los datos que nos ha proporcionado el COES, las proyecciones que han tenido y con un apoyo, digamos, de la proyección hacia el año 2050, se ha podido proyectar en el tema de la máxima demanda, como se puede apreciar a continuación. Ahí, como podemos apreciar, esta es la simulación de la máxima demanda desde el año 2022 hasta el año 2050. Y básicamente en el año 2050 se proyecta que la máxima demanda va a ser cercano a un poco más de 16 megavatios. Es una proyección base que se ha hecho del año 2050, ¿no? Junto con ello también se ha simulado lo que es las reservas que se tienen en el Perú. Por ejemplo, una reserva es una base, ¿no? Una reserva base que se ha tomado, digamos, en el caso más óptimo que se podría tener en el sistema interconectado. Y vamos a ver acá cómo es el comportamiento de las reservas. Ahí, como pueden apreciar, es una demanda o es un crecimiento de las reservas del parque de generación sostenido, ¿no? Inicialmente, en el año 2022 tenemos 11 megavatios como potencia instalada, y hacia el año 2050 esa potencia va a crecer, va a ser un poco más de 16 megavatios, 16.802 megavatios.
Junto con esto también tenemos la simulación de lo que es la matriz energética. En el tema de la matriz energética se ha tratado de simular lo que es el comportamiento de los porcentajes de participación de todo el parque de generación, ¿no? Y como vamos a apreciar acá en la simulación, esta es la participación en la matriz energética de los recursos que se tienen. Por ejemplo, el hídrico, hacia el año 2050, sí se van a hacer proyectos con hídricos, pero el que tiene mayor tasa de crecimiento va a ser las energías renovables. Se apuesta por hacer que nuestra matriz energética sea predominantemente con energías renovables, y eso es lo que figura acá, eso es lo que se plasma acá, eso es lo que se ve acá en la curva de rojo, ¿no? Y para finalizar, tenemos también lo que es la proyección de la emisión de CO2, y esto está relacionado directamente con la disminución, digamos, de los recursos fósiles que podría haber en el 2030. Si bien es cierto, en el año 2030 tenemos una caída, digamos, de la producción, las reservas de gas, entonces en esa misma proporción también se van a dejar de emitir CO2, ¿no? Eso para finalizar, muchas gracias.